Cristo vive, amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra. Gracias al grupo musical por la alabanza. Dios les siga bendiciendo. Vamos a leer la palabra, hermanos, en el primer libro de Samuel. El tema de hoy es: aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo número 3, en el versículo 8 en adelante. Versículo 8 en adelante, primer libro de Samuel. ¿Puede indicar con un amén? Sí, ya lo tiene. Le doy tiempo para que lo encuentre. Primer libro de Samuel. Gloria a Dios. Por ahí tenemos personas que no tienen Biblia. Permítale la Biblia, ahí está Blanca, ¿verdad? Ahí está Blanca, permítanle una Biblia, acérquese con alguien que conozca, que tenga la Biblia ahí, seamos amables. ¿Alguien más no tiene Biblia? Ahí está Manuel también. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jehová pues llamó la tercera vez Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y se te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu presencia. Te pedimos, Dios, que obres, Señor, en este día, Señor, y que prepares nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen su lugar. En una ocasión, un joven fue a pedir consejo al pastor. Le dijo: pastor, necesito un consejo. Mi familia me dicen que no valgo nada y que no sirvo para nada. El pastor le dijo: no te puedo atender en este momento, pero te voy a dar este reloj para que vayas y lo vendas. No lo vendas en menos de 2,000 pesos. Fue aquel joven ofreciendo el reloj. Le daban 200, 300 pesos. Lo máximo que le dieron, que le ofrecían, eran 700 pesos. Regresó con el pastor y le dijo: no pude vender el reloj porque lo más que me ofrecían eran 700 pesos. Y le dijo
el pastor ve con un joyero, le dio el domicilio y le dijo a dónde fuera. Dice, ve con él. Y llegó el joven con el joyero y le dijo, el pastor me envió y quiero vender este reloj. El joyero le dijo, no tengo tanto dinero para comprarte el reloj en este momento, solamente tengo 7,000 pesos. Sé que vale mucho más. Regresó con el pastor y le dio la noticia. Le dijo el pastor, ¿ves? La gente te mira, pero no sabe lo que vales. Tú tienes un gran valor. Tú eres de gran valor. Y delante de Dios tenemos un gran precio. Nosotros somos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Quizá alguien te ha dicho que no vales, que no tienes valor, pero eres de gran valor. Tienes un gran precio. Si Cristo está en tu vida y si tú sigues a Cristo, tú eres de gran valor. Capítulo 3 del primer libro de Samuel está hablando acerca de una transición de lo que va a ser Dios. Desde el versículo número 1 está hablando, Dios está haciendo el llamado a Samuel. Samuel está durmiendo, pero Dios le está llamando. Por eso le puse, aprende a escuchar la voz de Dios. Porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de la palabra, a través de un mensaje, a través de la oración, a través de un suceso. Dios trató con Elías cuando Elías estaba en la cueva. Y Dios, dice la palabra, que hubo un gran terremoto, pero Dios no estaba ahí. Pero hubo un silbo apacible. Y ahí estaba la presencia de Dios. Así que aprendamos a escuchar la voz de Dios. La transición que está hablando aquí en este libro, hermanos, está hablando de una transición muy drástica, muy difícil. Está hablando acerca de cambiar al sacerdote para que Samuel se quede al frente. Primera vez le llama Dios a Samuel, segunda vez, y Samuel como un estudiante, como un siervo que estaba aprendiendo a escuchar, estaba aprendiendo, no había tenido Samuel esa experiencia como la que está viendo aquí en este capítulo, pero Samuel está siendo llamado y ese llamado Dios lo está llamando para algo más grande. Era un niño milagro, porque Dios le había concedido a su madre nacer en esa imposibilidad de tener hijos,
pero Dios le concedió a la madre y Ana se lo ofreció a Dios para que le sirviera ahí en el tabernáculo, para Dios. Dice que Dios está llamando a Samuel y Dios le llama cuando él está dormido, primera, segunda vez, tercera vez. En el versículo 8 está hablando que Dios está hablando, así como en las otras veces Dios está hablando a Samuel. Y posiblemente usted también ha sido tocado y Dios le está llamando y Dios le está diciendo que ya es el tiempo. Ya es el tiempo para que inicies una vida cristiana verdadera, seria, comprometida, que no estés viviendo a medias, sino que tengamos una vida agradable al Señor. Dios nos está llamando para que seamos diferentes, para que demos testimonio. Versículo 8 está hablando, hermanos, acerca de Elí. Entiende en el llamado que Dios le está haciendo a Samuel y le está diciendo Elí, el sacerdote Elí, a Samuel, y le está diciendo: si vuelve a llamarte, dile, habla porque tu siervo oye. Y dice la Biblia que tenga oídos para oír, que oiga la palabra. Y Dios quiere tratar en ese llamado a Samuel, hermanos, porque era el hartazgo, hermanos, de Dios, de lo que estaba haciendo Elí, el sacerdote Elí. Sus acciones, dice la Biblia que Elí ya era viejo, pero aparte de que él era viejo, él traía un tiempo atrás, aún cuando él era más joven, aún así era un sacerdote que no supo ordenar su casa. Y dice la palabra del Señor entonces que Dios habla a Samuel y entonces le dice a Samuel que le dijo en el versículo 10: habla porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. ¿Qué va a hacer Dios con Israel? Y ahí el principio de la transición de lo que va a hacer Dios con Elí. Es tiempo de hacer la transición. Dios habla con Samuel y le dice todo lo que va a hacer, que va a quitar ya el lugar del sacerdocio de Elí, que lo va a desechar porque no ha caminado, el sacerdote no ha caminado conforme a la palabra del Señor. Y en el capítulo 4 nos está hablando, hermano, acerca de la confianza del pueblo de Israel. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, sabemos que Dios ha prometido estar con nosotros. Bueno, yo lo creo. Yo creo que Dios está con nosotros. Y que cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, podemos confiar que Jeremías capítulo 33 dice la Biblia: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nosotros lo creemos, que Dios es un fiel, que Dios habla, que Dios responde, porque la Biblia dice que el que pide recibe y el que busca halla. Cuando estamos en la presencia de Dios, podemos confiar que Dios obra en nuestras vidas. Dios obra en nosotros, porque Dios
está con nosotros. Pero necesitamos de caminar conforme la voluntad de Dios, conforme los mandamientos de Dios. Porque si no caminamos conforme a los mandamientos de Dios, entonces la cobertura de Dios se aparta de nosotros. Sansón creía que la cobertura de Dios la tenía siempre. Y aunque Dios le había dicho que no revelara el secreto de su fuerza, él creía que él la tenía segura. Pero Dalila, su esposa, su prometida, le descubrió en qué consistía la fuerza. Y los filisteos lo estaban cazando a Sansón. Y entonces él descubrió su fuerza, en dónde consistía su fuerza. Y cuando nosotros descubrimos, hermanos, Sansón descubrió que su fuerza consistía en su cabello, porque él era nazareo y los nazareos hacían voto de no cortarse el cabello. Y en sí, no era en sí el cabello, era en la obediencia y en el secreto de lo que Dios le dijo a Sansón. En sí, no creo que haya consistido meramente en la fuerza, era en la obediencia de lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, que él se sujetara a mantener en secreto lo que Dios le estaba diciendo. Así de que fácilmente nosotros podemos entonces perder. Veo algo importante, hermanos, en lo que habla acerca de Elí, en el porqué, hermanos, en la transición de una manera drástica en la cual Dios está haciendo de ese cambio. Y una de las cosas que tenemos que entender, usted que tiene hijos pequeños, atienda bien esto, lo que le voy a decir. Una de las enseñanzas que estamos, hermanos, que aprendemos es que tenemos que educar a nuestros hijos con buena educación, con disciplina. Cuando al hijo se le deja hacer todo lo que quiere y se le da todo lo que pide, tiene hijos malcriados. Acabo de escuchar un testimonio así. Dijo, lo único que fue que le di todo a mi hijo. Y trae consecuencias de drogadicción. El sacerdote, siendo sacerdote, ¿cuántos son sacerdotes aquí? Levante su mano. Dice que todos los cristianos varones son sacerdotes, si usted no sabía. Todos los varones somos sacerdotes en nuestro hogar. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. Pero el sacerdote Elí era el sacerdote del tabernáculo. Pero no había enseñado a sus hijos. Sus hijos eran paganos, impíos. Y de esa manera, Ana ofreció a su hijo Samuel, viendo el ambiente de los hijos de Elí, andando entre los hijos de Elí. Pero Samuel había sido consagrado para Dios.
Pero los hijos de Elí se habían perdido, aún estando ministrando en el tabernáculo, aún así ellos estaban perdidos. No se necesita andar en el mundo para estar perdido usted, si no estamos viviendo una vida cristiana verdadera aquí mismo, en la iglesia. Aunque venimos a la iglesia, podemos estar perdidos. Necesitamos de consagrar nuestra vida. Y sé que no estamos exentos, y no sé que no somos perfectos. Por eso es que necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Que Dios hable en nosotros, que Dios seamos sensibles a la voz de Dios. Que cuando usted lea la Escritura, no diga esto es para mi vecino o esto es para el hermano Juliano, sino que Dios te habla, si nos habla personalmente, esto es para nosotros. Si Dios te está hablando, si tú eres una persona en la cual, hermano, estás con una vida que has conocido al Señor Jesucristo, pero no vives el 100% como cristiano, tenemos que buscar ser mejores. El tiempo de la iglesia se está terminando, se está hablando por muchos medios que el tiempo de la iglesia se está terminando y que el tiempo del rapto está cerca y que la iglesia tenemos que estar preparados. Así de que los hijos de Elí eran paganos, impíos, hijos de sacerdote. Y ese es el problema en el cual Dios va a hacer la transición, porque Dios ya estaba harto, hermanos, de la condición de Elí, del sacerdote Elí. No vivían, hermanos, no vivían lo que decían vivir. Así de que Dios le dice a Samuel que es necesario, hermanos, hacer ese cambio. Por eso en el versículo en el cual estábamos hablando, hermanos, que dice la palabra que aún en el versículo 11, que Dios va a hacer con Israel, y dice, y todo aquel que le oyere, le van a retiñar ambos oídos. Va a ser una confusión, hermanos, de la manera en lo que Dios va a hacer. Dios está llamando a Samuel como el primer profeta. Lo está llamando, hermanos, para recibir el mensaje de Dios. Ahora no iba a ser el sacerdote Elí, ahora iba a ser, hermanos, iba a ser en lo que es el profeta Samuel. ¿Qué sucede, hermanos? Las transiciones a veces son difíciles. La transición es dolorosa. Cuando nosotros nos apartamos de la cobertura de Dios, a veces es drástica. Capítulo 4, hermanos, nos habla acerca de Israel, cómo se enfrenta con los filisteos en una guerra. Los filisteos, Dios los tenía como para hacer la disciplina para el pueblo de Israel. Los filisteos no eran pueblo de Dios. Israel era el pueblo de Dios, y Israel siempre, ellos eran vencedores porque Dios estaba con ellos. Ahora en el capítulo 4, en un enfrentamiento entre los filisteos y los israelitas, y el pueblo de Israel fracasa, es vencido el pueblo de Israel. Y los filisteos se encuentran y se preguntan, ¿por qué nos sucede esto? ¿Qué nos pasa?
¿Por qué somos heridos? ¿Por qué somos heridos? Eso sucedió también con el tiempo de Josué, cuando Josué, Dios había mandado al pueblo de Israel para que peleara, pero Dios le había dicho que nadie debía tomar ninguna prenda del botín. Y hubo un soldado que tomó un manto y un dólares y un lingote de oro. Lo codició y lo llevó a su tienda y lo escondió, y nadie supo nada. Escuche eso, lo que le voy a decir. No hay cosa oculta que no sea manifestada. Para Dios no hay cosa oculta que no se descubra. Quizá usted quiera esconder algo, pero miren que sí se va a descubrir. No hay cosa oculta que no se descubra. ¿Estamos entendidos? Usted no puede hacer algo que usted diga, voy a hacerlo de tal manera que nadie se va a dar cuenta. Se van a dar cuenta, porque no hay, dice la Biblia, que no hay cosa oculta que no se haga manifiesta. Así es de que dice la palabra, hermanos, quiero llevarlos a lo que es en la transición difícil en el cual los hijos, hermanos, en el enfrentamiento, capítulo 4, que está hablando acerca del encuentro de los filisteos y los israelitas, y entonces en ese enfrentamiento viene, hermano, un fracaso para el pueblo de Israel. Matan a los hijos del sacerdote Elí, los matan los filisteos, se roban el arca era parte como el símbolo más precioso, el arca era la presencia de Dios, era lo más sagrado para los israelitas, el arca. Y lo habían tomado los filisteos y habían matado a los hijos de Elí. La paga del pecado es muerte. Y no hay cosa oculta que no se manifieste. Quizá nosotros nos podamos esconder de los hombres, pero de Dios no podemos escondernos. Y cuando el hombre peca, ofende a Dios y no ofende al hombre. O puede ofender al hombre también, pero más que nada quebrantamos un mandamiento de Dios. Y los hijos de Elí, en la transición, los hijos de Elí, porque hermanos, lo que Dios le había dicho, que todo lo que escuchaba el pueblo de Israel le reteñirían los oídos, y está hablando, hermano, del azote a la casa de Elí, del sacerdote, sus hijos muertos. El ejército había fracasado, habían sido muertos muchos soldados, y dice que un soldado salió herido, corrió y llegó hasta donde estaba Elí, el sacerdote. Dice que Elí ya estaba viejo, estaba pesado, y que le dijo aquel soldado, le dijo, dime lo que ha sucedido y no me encubras nada.
Y le dijo, el pueblo fue herido y tus hijos han sido muertos y el arca ha sido tomada por los filisteos. Y aunque el sacerdote no estaba caminando conforme a los mandamientos de Dios, aún para Elí sabía que el arca era lo más sagrado. Y dice que cayó hacia atrás y se quebró la nuca y se murió. Necesitamos aprender a escuchar de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo valiente. El pueblo de Dios es un pueblo valiente. Es un pueblo que tiene que estar listo para pelear contra el diablo, contra las asechanzas. Dice la Biblia, Romanos, corrígame, usted las citas, le voy a dar una cita, corrígame la cita. Romanos 10:10. Él vino para hurtar, matar y destruir. Corrígame. Juan 10:10, correcto. Juan 10:10, apréndalo. Juan 10:10. Él vino para hurtar, matar y destruir. Pero dijo Jesús, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Jesús vino para darte vida. Y no están los filisteos hoy, pero Satanás viene y él está como león rugiente tratando de destruirnos, desanimarnos, cansarnos, de tal manera que nos volvamos, hermano, que estemos a punto de renunciar al llamado de Dios, pero Dios dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que no eres perfecto, pero la sangre de Cristo Jesús ha cambiado nuestra vida. Y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Y somos más que vencedores en Cristo. Sé que tenemos una responsabilidad y cada día somos creyentes que tenemos que luchar. Tenemos que aprender a luchar. Tenemos que aprender a pelear. Tenemos que aprender aún del sacerdote Elí. ¿Qué tenemos que aprender de él? A no caminar como él anduvo, a no vivir como él anduvo. Tenemos que vivir una vida diferente. Tenemos que cambiar. Tenemos que buscar esa presencia con anhelo. Tenemos cada día estar, hermanos, tener hambre y sed, como dice la Biblia. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, mi alma mía. Dios tiene en nosotros, hermanos, el Cristo. Cristo venció en la cruz del Calvario. Así de que no sean las circunstancias, no sean las luchas en que te sientas débil, sino que sientamos, hermano, el poder de Dios. Que el Espíritu Santo nos respalda. Él ha prometido estar con nosotros. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Diga el débil, fuerte soy. Busquemos
la presencia de Dios. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Dios ha prometido que tú vas a ser vencedora en Cristo Jesús. Que no importa el problema que tú tengas, busca la presencia de Dios. Busca y vas a encontrar. Busca. Dios sabe que tú eres valiosa, que tú eres valioso, que tú puedes seguir victorioso. Si tienes pruebas, si tienes luchas, sabes que las luchas y las pruebas, las experiencias en las cuales tú estás viviendo, son solamente experiencias. Son solamente experiencias, son solamente tiempos de aprendizaje, porque vamos a salir vencedores en el nombre de Jesucristo. Vamos a salir vencedores. Cada día el Señor espera en nosotros que vamos a buscar, vamos a ser personas que el Señor espera, hermanos, que nosotros podamos esperar en su presencia. No importa la necesidad que tengas, Dios va a bendecirte. Si hay necesidades financieras, Dios te va a bendecir. Si estás en momento emocional, Dios te va a sanar. Si estás enfermo, Dios te va a sanar. Porque dice la Escritura que por sus llagas somos sanados. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Así de que, pueblo de Dios, adelante. Adelante para la batalla. Tendrás tus propias batallas en tu hogar. Pero vamos a vencer en el nombre de Jesús. Vamos a vencer. Quizá los hijos estén caminando de una manera diferente. Quizá no en tu voluntad, no como tú quisieras. Pero Dios es tu ayudador. Dios es tu consejero. Dios, Él es el que va a ayudarte para salir adelante. Así es de que yo te animo, hermano y hermana, para que busquemos más de la presencia de Dios. No te quejes de las cosas y de las circunstancias, porque quejarte de las cosas significa que no tienes confianza que Dios te va a ayudar. No te quejes de lo que te está pasando. Tú confiesa que tú vas a salir adelante porque Dios está contigo. No te quejes. No parezcas a Doña Dolores. Doña Dolores de todo se queja. Dolores por todo lado. Se queja de todo. Se queja de las circunstancias, del tiempo, del clima, de todo. Se queja. Tú no te quejes. Aprende a confiar en Dios. Aprende que en Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Así de que si tú estás en un momento de necesidad, yo te animo para que tú te alistes, así como escucha la voz de Dios, que como Samuel aprende a escuchar la voz de Dios, lee la palabra, ponte a orar en todo tiempo que puedas, aprende a doblar tus rodillas. Yo no sé cuántos se casaron aquí en la iglesia y tienen un cojín. Levante su mano, ¿cuántos tienen un cojín? Hermano Toño, ¿quién más? Hermana Brenda, Isaí, Israel. Bueno, yo les recomiendo, hermanos,
que compren su cojín. Si se le hace frío el piso, ponga su cojín, póngase a orar, póngase a orar, disfrute ese lugar, ese cojín, disfrútelo, póngase algo cómodo, pero busque la presencia de Dios, aprenda a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo aprende a escuchar a Dios? Cállese, dele tiempo a Dios. Hable, pero cállese también. Escuche, dele tiempo a Dios. Que Dios le hable. Dios va a hablar en tu corazón. No solamente habla, aprende también. Porque el diálogo de una plática es hablar y dejar hablar, ¿sí o no? Aprendamos a darle tiempo a Dios para que Dios nos hable. Escucha a Dios. Escucha a Dios. Escucha a Dios. ¿Cuántos quieren tener un encuentro personal con Dios, hermanos? ¿Cuántos quieren tener esa cobertura especial con Dios? ¿Cuántos quieren escuchar esa voz? Como Dios dijera, Beto, Roberto, Rodrigo, que te despierte. Miguel, Luis, David, que Dios nos despierte en ese momento en que estamos dormidos. Pero ¿qué importa que durmamos? Sabe que yo tengo un gran privilegio, no sé cuántos lo tengan. Yo heredé a mi mamá el despertar temprano. Me despierto a las 5 de la mañana, 6 de la mañana cuando mucho, mi tiempo con Dios. Despertar por las mañanas, cuando tú despiertas por la mañana es cuando Dios quiere encontrarse contigo, a solas. Es un momento especial. Usted despierta 3, 4 de la mañana, dobla tus rodillas, habla con Dios. Dios quiere hablarte. Si tú estás pasando por una situación difícil, ese momento sería muy agradable encontrarte con Dios. Habla con Dios. Escucha. Entrégale tu corazón. Entrégale, derrama tu corazón. Si tus fuerzas humanas no pueden, Jesucristo dice Filipenses 4:13. Lo iba a leer ayer en el funeral. Era el texto clave para ayer en el funeral. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad. No en nuestras fuerzas, en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús, Señor nuestro. No en tus fuerzas, en Jesucristo. Escucha a Dios. Hoy es el día. Escucha. No te quedes dormido. No desatienda la palabra. Hoy es el día. Hoy es el día en el cual tú tengas, hermano, ese encuentro. Hoy es el día en el cual tú arregles cuentas con Dios. Hoy es el día que Dios quiere que tú te entregues. Hoy es el día que tú te rindas. Hoy es el día que tomes decisión. Como Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Yo no sé cuántos siervos hay aquí o cuántas siervas. Dios está tocando tu corazón. Dios te está llamando para una misión especial. Quizá tú quieras renunciar ya. Quizá tú estás harto, molesto, cansado por tu trabajo que estás haciendo. Pero Dios dice, ese trabajo es mío. Ese trabajo es una misión mía.
Yo a veces, en algunas ocasiones, le he querido decir, Señor, hasta aquí. Pero el Señor me llama y me dice, no es tiempo de rendirte, es tiempo de caminar, es tiempo de seguir, es tiempo de seguir. Así de que, hermanos, si tú sientes el llamado, si tú eres un siervo que estás dispuesto a servirle a Dios, hoy es el día. Hoy es día para que entreguemos nuestro corazón. Póngase en pie. Si usted quiere venir al altar, usted tiene alguna necesidad, usted quiere, hermano, tiene un reto, quiere buscar más la presencia, yo le invito para que pase aquí al altar. Y si se le hace difícil pasar aquí al altar, menos va a resistir, hermano, al ataque del diablo. Si usted no pasa aquí al altar, que esto es algo fácil y sencillo, ¿qué más que usted pueda resistir, hermano, a los ataques que el diablo le esté bombardeando? Dar un paso hacia adelante, dar un paso hacia el frente, diciéndole al Señor, heme aquí que tu siervo oye. Yo estoy para servirte. Yo estoy aquí para entregar mi corazón. Si usted está pasando por un momento difícil, yo te pido que entregues tu corazón, entrega tu vida, ora al Señor y